Bienvenidos, buenas noches a este tercer día de las 30 jornadas de contabilidad, administración y economía que se organizan conjuntamente con las 20 jornadas del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Lomas de Zamora. En el día de hoy contamos con la inapreciable presencia del licenciado Martín Tetaz, que nos va a hablar de inflación, causas, consecuencias y un plan para eliminarlo. Martín Tetaz es economista especializado en economía del comportamiento, docente y columnista de varios programas y diarios. Autor de diversos libros, el último, Nada será igual. Será sorteado hoy por el Centro de Estudiantes al finalizar su exposición. El mismo va a estar moderado por el licenciado Marcos Ochoa, que es licenciado en Economía, docente de Microeconomía, Macroeconomía y Coyuntura Económica de nuestra facultad. Bienvenido, Martín. Te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Hola Marcos, ¿cómo estás? Un gusto verte, como siempre. Hola Martín, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Entonces, Marcos, si te Abrazo. parece bien, abro la presentación, hago una presentación me va a llevar aproximadamente 50 minutos, tal vez algo más, y luego abrimos preguntas. ¿Te parece? Dale, adelante, perfecto. Bueno, ahí ponemos compartir presentación. Abrimos, muy bien. Espero que se vea también el mouse mío. ¿Se ve en la presentación que se está moviendo sobre la pantalla? Sí. ¿Sí? Ah, buenísimo. Mejor porque entonces vamos a estar más organizados así. Ok. Primero, antes de pasar bueno, creí que tenía... Bueno, exactamente. Esta un poco es la hoja de ruta de la presentación que voy a hacer hoy. Esta es la discusión sobre las distintas causas que aparecen en la inflación y que se discuten en la literatura y que aparecen en la opinión pública. Voy a tratar de hacer un recorrido bastante exhaustivo de cada una de las poder explicativo que tiene cada una de estas ideas. Pero primero quiero empezar haciendo mención sobre las consecuencias del fenómeno de inflación. Todos los que me han escuchado o me han leído en distintos espacios saben que soy un casi obsesivo del tema de la inflación, ¿no? Es uno de los problemas que me parece que más inconveniente le genera a la economía argentina. Primero por los problemas ya conocidos. La inflación, por supuesto, mete mucha más gente abajo de la línea de la pobreza, perjudica más a los más pobres que a los que no son, que a los que pueden protegerse con algún otro tipo de activos financieros, redistribuye ingresos desde los acreedores hacia los deudores. Es decir, los problemas de siempre son conocidos por todo el mundo, pero probablemente uno de los principales problemas es que la inflación rompe el sistema de precios. La inflación distorsiona muchísimo el sistema de precios y hace que cuando usted tiene una economía de planificación no se note tanto, pero si usted tiene una economía de mercado donde los precios son clave y ustedes rompen las señales de precios, están en problemas, porque las decisiones de producción y las decisiones de consumo se basan en esos precios. Por lo tanto, y esto es un inconveniente grande. Fíjense que hacíamos una nota el otro día en el programa de radio en Mitre, contando la dispersión de precios que había. ¿Sí? Había precios que tenían diferencias de precio de hasta 240% en algunos productos frescos, particularmente productos de verdulería, entre un supermercado y otro supermercado, de hasta 240%. Eso, cuando hay distorsiones de precios tan grandes, primero hay menos competencia, se rompe mucho la competencia, porque en un momento de estabilidad de precios yo al carero lo puedo simplemente castigar no comprándole más, pero en un momento de alta inflación hay tanta distorsión de precios, no tengo la menor idea de cuánto es caro y cuánto es barato, y por lo tanto tomo malas decisiones como consumidor, pero también las tomo como productor. No sé si el producto está siendo demandado porque yo soy un fenómeno y hago las cosas bien y está de moda mi producto, o simplemente hay mucha plata en el mercado y me estoy comiendo una mague de ilusión monetaria. Entonces, realmente muchos problemas desde el punto de vista del funcionamiento del sistema de precios. Obviamente con inflación no hay moneda. La soberanía monetaria se pierde completamente. Soberanía monetaria no es tener una impresora que imprime billetes. Yo también tengo una impresora en mi casa y si quiero me pongo a imprimir billetes del estanciero. Digamos, eso no le va a dar ningún valor a nada. Eso no es ser soberano monetariamente. Ser soberano monetariamente es que yo tenga la capacidad de tener derecho de señoriaje, que yo pueda emitir una moneda que la gente quiera, que haya demanda de esa moneda y que yo sé que está en condiciones de emitirla. Eso con una moneda con alta inflación desaparece.
Digamos, es muy, muy chiquito la posibilidad de hacer política monetaria, el espacio para la política monetaria se reduce mucho, y entonces Argentina prácticamente está sin herramientas de política económica por no tener moneda. Y al no tener moneda tampoco tiene crédito de largo plazo. Y no tiene crédito de largo plazo, entonces el crédito hipotecario no existe. En la región es entre 6 y 18 veces más grande que el que hay en Argentina, dependiendo del nivel, pero la clase media en Argentina es una cosa increíble, porque se da esta paradoja de que en Argentina vos podés acceder a una tele en 36 cuotas, pero la casa la tenés que pagar taca, contado, digamos. Acá a la vivienda se accede en efectivo y cash, digamos, y al contado. Esto no pasa en ningún lugar del mundo. Entonces, no hay mercado hipotecario en Argentina, tampoco hay mercado de capitales, por supuesto, no hay mercado de capitales de largo plazo porque no hay unidad de cuenta para hacer el mercado de capitales, con lo cual es muy difícil estructurar cualquier tipo de contrato de mediano plazo en Argentina, y eso nos genera una situación muy cortoplacista de estar permanentemente pensando en mañana, y nunca podemos construir una estructura de derecho de propiedad de largo plazo en Argentina. Entonces, es realmente muy contraproducente en ese sentido también. Por supuesto, favorece también la corrupción. Es muy difícil controlar al sector público cuando, vamos, si mi intendente gasta 200 millones en hacer una calle, yo no sé si es mucho o es poco, porque no tengo comparación. El intendente de al lado gastó 150 el año pasado, pero yo no sé si eso es mucho o no. Los sobreprecios que paga normalmente, que uno identificaría claramente una coima, un retorno en un sobreprecio, por ejemplo, de compra de materiales de construcción por parte del Estado, como hemos visto ahora de compra de alimentos, pero no se sabe si es sobreprecio o es que la empresa se está cubriendo porque sabe que el Estado le va a pagar al día a los premios, y por lo tanto va a haber inflación, y el precio que está poniendo hoy el empresario que te vende te dice: no, pero es que yo hoy en el supermercado vendo más barato, es verdad, pero hoy en el supermercado el que compra me paga ahora. En cambio, el Estado me paga no sé cuándo a los premios y no sé cuánto va a ser la inflación, por la duda me cubro. Entonces, ¿cómo me doy cuenta qué parte del sobreprecio que estoy observando es cobertura por inflación y qué parte del sobreprecio que estoy observando es lisa y llana corrupción? Digamos, esto obviamente es muy difícil en una economía que tiene alta inflación. Obviamente, al no haber moneda, hay menos ahorro en la economía. Y al haber menos ahorro, porque no hay instrumento del mercado de capitales y no hay moneda, el poco ahorro que hay se hace en otra moneda. Y eso nos genera un problema estructural de balance de pagos. La Argentina tiene, hace prácticamente 75 años, problemas sistemáticos de balance de pagos. Una crisis cada 5 años. La recurrencia es brutal. Esa recurrencia de crisis de una vez cada 5 años, cada vez meten más gente abajo de la línea de la pobreza, cada vez genera menos incentivos para hacer negocios en la Argentina. Una de sus causas principales es la inflación. Entonces, bueno, espero haberlos convencido. Por supuesto, la inflación además genera inestabilidad política. Cuando hay alta inflación, el gobierno teclea, porque los gremios empiezan a tener un montón de poder, porque, por supuesto, yo quiero que mi gremio me defienda cuando hay alta inflación. Entonces, la inflación alta empodera a los gremios, no para conseguir mejores condiciones de trabajo, que sería lo ideal, sino simplemente para defender la actualización salarial de la actualización del salario. Entonces, son tantos los problemas que espero haberlos convencido de que mi obsesión por eliminar la inflación es un punto de partida al cual tendríamos que estar de acuerdo. Ahora, ¿quiénes son los sospechosos de siempre en Argentina? ¿No? ¿Cuáles son los sospechosos de siempre del fenómeno de inflación? Por supuesto, la emisión monetaria es el número uno. La emisión monetaria, te guste o no, hayas tenido una formación más ortodoxa, heterodoxa, la emisión monetaria, incluso en la visión heterodoxa, digamos, si uno lee al profesor Olivera, su famoso artículo de causas no monetarias de la inflación, no es que Olivera desconoce la inflación monetaria, sino que además habla de otras causas, sobre las cuales voy a hablar en un rato, pero el propio artículo seminal de Olivera reconoce que si se te va la mano con la emisión, tenés un problema de inflación. O sea que la emisión aparece como problema central, voy a volver sobre el tema, obviamente, pero aparecen otros sospechosos. Algunos voy a desestimarlos rápidamente y algunos me voy a meter después con algunos comentarios. Los formadores de precios oligopólicos aparentemente siempre son un sospechoso. Es un sospechoso medio raro, ¿no? Un sospechoso medio raro. Porque es ese sospechoso que uno lo ve en todas las fiestas, ¿no? Pero el asesinato se produjo en esta. Entonces dice, mirá, qué sé yo, formadores de precios oligopólicos son los mismos grupos económicos los que operan en Argentina que los que operan en Brasil. Si ustedes van a una góndola, fueron alguna vez a Brasil y van a una góndola, van a ver que son las mismas marcas. O en Chile, o en Uruguay, lo mismo. O en Perú. Pero ninguno de esos países tiene inflación. O sea, los tipos de golpe se portan mal acá,
pero cuando ustedes se iban, se portaban, afuera se portaban, o peor, en Argentina en los 90 también eran la misma empresa, pero aparentemente se portaban mejor en los 90 de lo que se portan ahora acá. No tiene mucho sentido, pero bueno. Pero sí es cierto que el rol de los formadores de precios es importante, al menos en el proceso de generación del fenómeno de la inflación. Después vamos a ver que tiene que haber una política monetaria que convalide esas expectativas o no, y que en todo caso el rol de la política monetaria, cuando hay una expectativa inflacionaria, tiene que elegir entre convalidarla y tener más inflación o tener más desempleo. Y ese es un punto que voy a hacer en un rato. Y después, por supuesto, ahora está en boga el argumento de la inflación importada, ¿no? Es medio raro el argumento, otra vez, porque tiene una lógica, la lógica del precio único, de la teoría del precio único. Si no hubiera barreras para el comercio, los productos tendrían que valer en Argentina lo mismo que en cualquier otro lugar del mundo, multiplicado por el tipo de cambio. Y entonces, digamos, si eso fuera así, cualquier shock de precios afuera se tendría que pasar automáticamente a nivel local. Pero claro, para eso está el tipo de cambio flexible, y ese es uno de los problemas, que si tengo un rato lo voy a discutir, ese es uno de los problemas de tener cepo. Cuando vos tenés cepo, miren lo que le está pasando a la Argentina ahora, tiene un boom de términos de intercambio favorable, el dólar en Argentina tendría que estar bajando. Pero como hay cepo no puede bajar. Y como hay cepo y el dólar no puede bajar, todo el ajuste del tipo de cambio real tiene que darse por inflación. Entonces necesitamos esperar que pase un montón de inflación para que el tipo de cambio real efectivamente baje y se acomode a los nuevos precios internacionales, y eso es tremendamente costoso en términos sociales. Entonces, tener cepo pagamos otro costo, que es que el tipo de cambio no sirve como herramienta de absorción de los shocks externos. ¿Por qué los otros países no tienen el problema que tenemos nosotros? ¿Por qué, aunque suben los precios internacionales, obviamente en todo el mundo, porque son internacionales, no hay un 40% de inflación en ningún país de la región? Bueno, en parte es porque tienen tipo de cambio flexible que les permite absorber los shocks y nosotros no. Digamos, esa es una parte de la historia. Por supuesto, en la literatura el debate de la inflación de costo, inflación de demanda, voy a volver sobre ese tema, y finalmente le voy a dedicar algunos minutos al fenómeno de la inflación estructural, porque realmente en el proceso de remarcación, al menos, en la conducta del empresario y de los consumidores convalidando o no el proceso de remarcación, hay aspectos estructurales. Después veremos si eso alcanza o no y si hay que complementarlo con un enfoque monetario. Ok. Primero, la teoría monetaria, digamos. ¿Qué dice y qué no dice la teoría monetaria? La teoría monetaria dice que el exceso de medio de pagos en relación a los bienes o en relación a la demanda, que fundamentalmente es transaccional en la teoría, genera inflación. Dicho sea en otras palabras, lo que dice la teoría monetaria es que no hay ningún problema con que vos emitas más si vos tenés más demanda de dinero del otro lado por efecto transaccional. Ejemplo, crece 5% la economía y vos tenés derecho de señoriaje para emitir 5% más, no pasa nada. No, eso la teoría monetaria no dice que tu emisión en esas condiciones va a generar inflación, porque del otro lado hay más bienes. Lo que genera la inflación es el desacople entre la relación de bienes a dinero. Y de ahí la famosa fórmula cuantitativa de la inflación, el famoso M por D igual P por Q. No dice la teoría monetaria que no puede haber inflación si vos no emitís, porque vos podrías no emitir nada, entonces la cantidad de dinero sigue estando estable, pero se te cae la demanda de dinero, se te podría hundir simplemente la cantidad, en una recesión, por ejemplo. En una recesión hay menos transacciones, la gente no necesita hacer transacciones, necesita menos dinero del que vos tenés, y aunque vos no hayas emitido, igual hay un montón de inflación. Entonces, los contraejemplos de no, pero ¿cómo puede ser? Porque no hubo inflación en Estados Unidos a pesar de que emitieron un montón, no valen porque emiten una moneda que demanda a la gente, y además la demanda, además de con motivo transaccional, la demanda como reserva de valor, más importante, que no está en esa ecuación. Pero además, tampoco vale el argumento de, pero acá también probamos no emitir, igual había inflación. Porque, insisto, puede haber inflación de naturaleza monetaria, incluso en un escenario donde no hay emisión monetaria. O sea, donde la emisión monetaria se mantiene en regla. El derrumbe puede venir por el lado de la demanda de dinero. Porque el concepto es que la inflación monetaria se produce porque sobran pesos en la economía. Y el concepto sobran pesos puede producirse porque hay muchos pesos o porque hay poca demanda de esos pesos. En ambos escenarios sobran pesos. Entonces, ese es un punto importante para hacer. Cuando uno mira la relación, este es un gráfico, un artículo de Laura D'Amato, que es una de las personas que más ha estudiado series de tiempos de precios y distintas variables en Argentina. Cuando uno mira la serie de precios en Argentina
y la cantidad de dinero. En el gráfico que les estoy mostrando abajo, particularmente, que está cantidad de dinero y están las tres variables, tipo de cambio nominal, M2 y índice de precios, lo que ven ustedes ahí esencialmente es una parejita feliz, acá sería un trío, medio una pareja moderna, pero sería una parejita de esos novios adolescentes que no se separan ni para ir al baño, ¿no? Uno lo ve de la mano. Digamos, sí es cierto, en los fenómenos de las hiperinflaciones, hay un pequeño desacople, porque justamente por lo que contábamos antes. La hiperinflación en general no se produce por hiperemisión. Los episodios hiperinflacionarios en la historia del mundo, y en Argentina también, se han producido más por un derrumbe en la demanda de dinero que por un shock de emisión. Sí, había emisión, sí, había bastante emisión, pero no había en el 89 ni había a fines de los 90 un boom emisivo que de golpe, a fines del 89, un boom emisivo que vos dijeras eso explica el 5.000% de inflación. No, lo que hubo fue un derrumbe en la demanda de dinero que generó la hiper. Entonces, la relación de largo plazo entre la cantidad de dinero y los precios es indudable, no admite ninguna discusión y es tan evidente y tan abrumadora la evidencia que no tiene ningún sentido negarla. Hay una relación entre dinero y precios, punto. Es cierto que aparece la discusión de la causalidad acá. Entonces, el argumento de muchos heterodoxos, de muchos pensadores heterodoxos, es, bueno, pero ¿quién es primero? O sea, el argumento es, en realidad, hay un proceso de remarcaciones de naturaleza estructural, que ahora vamos a discutir las causas en un ratito, y ese proceso de remarcaciones deja sin nafta a la economía. Y vuelan las tasas de interés por las nubes, y entonces como una economía sin dinero no puede funcionar, y las tasas son altísimas y se para la economía, la autoridad monetaria convalida. Entonces la autoridad monetaria emite después. La convalidación aparece después. La discusión es cuándo aparece, si antes o después, pero la relación monetaria entre cantidad de dinero y inflación es indudable, no admite prácticamente ninguna discusión. Vamos a mirar algunos otros de los sospechosos. Hoy hablábamos de los formadores de precios oligopólicos. Este artículo de Short muestra la participación de las 200 empresas más importantes en el valor bruto de producción a lo largo del tiempo. Y es muy interesante porque cuando ustedes miran la columna del medio, esta que está mostrando la participación de las 200 principales empresas, lo que ven es que durante los 90 la concentración económica obviamente creció. Lo notable es que después siguió creciendo, digamos, no es que bajó la concentración económica, siguió creciendo casi hasta el año 2006, 2007 y después empezó a bajar a partir del 2008. Y este fue un periodo en el cual no hubo inflación en Argentina. Digamos, no hubo inflación en los 90 en Argentina, por supuesto a principios de los 90 sí, pero no hubo inflación en la convertibilidad en Argentina, a pesar de que aumentaba dramáticamente la concentración del mercado, y no la hubo tampoco después de la devaluación brutal del 2002, digamos, en 2003 ya no había inflación, 2004 no había inflación, 2005 no había inflación y se empezó a calentar la inflación de vuelta en 2006. Tenemos toda la convertibilidad y 3 años de kirchnerismo como ejemplos, contraejemplos, que muestran que a pesar de que en esos 2 periodos crecía la concentración económica dramáticamente, la inflación no crecía. Digamos, y que cuando la concentración económica empezó a bajar, la inflación empezó a subir. O sea que el ejemplo por donde lo busquen no hay correlación lineal ni no lineal entre concentración de mercado y más allá del contraejemplo obvio de los países vecinos, ¿no?, que mencionamos recién. Pero digo, para Argentina tampoco se cumple. Ahora sí es interesante el rol de los formadores de precios desde el punto de vista de las expectativas. Este es el gráfico de la encuesta que hace la gente de la Universidad de Itela. Le pregunta a 1.200 personas, representativo de todo el país, ¿cuánto creen que va a ser la inflación de los próximos 12 meses? Esto no quiere decir, quiero ser muy claro porque yo sé que hay lecturas después, sobre todo en las redes sociales, que son... Yo no estoy diciendo que la inflación es culpa de la gente, que sea claro con esto. La inflación siempre y en todo momento es responsabilidad del Banco Central y del gobierno. Es el único responsable del gobierno, no le busquemos. Porque abre la temporada, ¿viste? Entonces abre la temporada de que la inflación es culpa de afuera, la inflación importada, me saco el problema encima, son los precios internacionales, prohíbo 3 o 4 exportaciones, abro la temporada de que la inflación son los empresarios, les congelo los precios, cierro 2 comercios, abro la temporada de que son los trabajadores, entonces piso las paritarias para abajo, los contratos congelar, digamos, no, ninguno de ellos. El único responsable de la inflación en Argentina es el gobierno. Hay una carta orgánica de una ley que dice que el Banco Central es el responsable de sostener el valor de la moneda. Punto. Si no le gusta, cámbienla. Pero esa es la ley de hoy. Entonces, lo que sí estoy diciendo es que si yo tengo expectativas
de que ajusten los precios, se produce una suerte de profecía autocumplida. Primero, porque en los precios en los cuales yo puedo tallar, por ejemplo, contratos de alquiler, o por ejemplo, si yo soy un comerciante y tengo que formar los precios, si estoy esperando inflación hacia adelante, entonces remarco yo. Entonces, si pongo un contrato de alquiler y yo estoy esperando 50% de inflación, yo hoy te estaba dispuesto, te juro, Marcos, que te iba a alquilar mi departamento para que vos pudieras venir a Capital. Tengo un departamento que te lo iba a alquilar a 30.000 pesos por mes. Ese iba a ser el precio de un departamento lindo en Capital. Pero con 50% de inflación yo me tengo que cubrir, Marcos. Entonces, te lo alquilo a 30.000 este año, a 45.000 el año que viene y a 67.500 el otro, ¿no? Digamos. Entonces, el problema es que si yo ya pongo eso en los contratos, el año que viene, mañana baja Dios y dice, bueno, no hay más inflación en Argentina, pero yo ya la puse en el contrato del año que viene. O sea que el año que viene, cuando arranque el año, los alquileres van a aumentar igual, aunque no haya inflación, porque yo ya puse que el alquiler era este año 30 y el año que viene 45. Así que el año que viene aumentan los alquileres automáticamente. Y ese fue uno de los temas que Cavallo inteligentemente, porque a Cavallo se lo puede tildar de liberal, pero en realidad es el más heterodoxo de los economistas argentinos en la práctica, ¿no? En la ley de convertibilidad prohibió la indexación de los contratos. Santo remedio, porque esencialmente lo que vio es que aparecía este problema de expectativas que se metían en los contratos explícitamente y que por lo tanto retroalimentaban la inflación a futuro. Pero además, así yo no forme directamente ningún precio, yo lo formo en tanto convalidador como consumidor. Si yo, digamos, no hay una posibilidad en un mercado estable sin inflación de que el precio de la carne te aumente 30% en un mes. Esto no puede pasar. Esto no pasa en Escocia, digamos. Vos no vas a Escocia, a un supermercado o al carnicero y te dice, che, dame la chuleta esa, ¿cuánto sale? 30% más. Pero ¿cómo? Vos levantás, cualquiera, el consumidor, y no es que hay un problema cultural de que nosotros somos consumidores y que no nos hacemos respetar. No. Somos exactamente igual, basta con esas mentiras. Somos iguales que todo el mundo. El problema nuestro es que nosotros sí estamos esperando 50% de inflación. Entonces, como esperamos la inflación, cuando le preguntamos al carnicero, che, pero ¿cómo aumentó tanto la carne? El tipo sube los hombritos y te dice, ¿y qué quiere que haga si aumenta en todos lados? Y aumenta todo. Y vos le decís, tenés razón, porque la estás esperando. Entonces, si hay una expectativa de inflación alta hacia adelante, va a haber un proceso de remarcación hacia adelante. Y tiene un problema el Banco Central, como les decía más temprano, porque si la convalida y pone más pesos en la calle, la convalida y termina habiendo más inflación. Y si no acompaña ese proceso de remarcaciones con más emisión el Banco Central, lo que va a haber son las tasas de interés volando por los aires y una recesión formidable. O puesta en otras palabras, todavía más simple. Si todos los precios aumentan, pero la cantidad de dinero es la misma que antes, no alcanzan los pesos para hacer todas las transacciones. Con lo cual algunas transacciones no se van a hacer. Y eso es recesión. Entonces, ineluctablemente va a haber un proceso o inflacionario o de recesión si es que el gobierno no tiene éxito en quebrar esas expectativas. Por eso yo soy tan obsesivo en la cuestión de las expectativas, incluso en regímenes que no son supuestamente de anclaje de expectativas, como podría ser el régimen de inflation targeting o alguno de los regímenes antiinflacionarios que ha usado la Argentina antes. Entonces, ok. Ahora, insisto, puede haber efectivamente procesos, y esto ha pasado en Argentina, que nosotros hemos tenido procesos inflacionarios, no solamente en Argentina, buena parte del boom inflacionario de fines de los 80, de fines de los 70, que generó la reacción de Paul Volcker en Estados Unidos de subir brutalmente las tasas de interés a principios de los 80, que esa decisión de Paul Volcker fue la que hizo quebrar a todos los países de América Latina que estaban endeudados en dólares. Esa decisión de Paul Volcker, en general, se debe al famoso boom de los petrodólares. Es decir, la industria intensivamente utilizaba una fuente de energía, esa fuente de energía sube de precio brutalmente, se multiplica el precio después de la OPEP por 9, y entonces esa suba de costos se traslada a los precios. ¿Podría haber el sistema ajustado solo el precio relativo de la energía sin que eso hubiera generado un proceso inflacionario? Probablemente si el Banco Central se hubiera sentado sobre la cantidad de dinero, sí, pero con un costo de una recesión extraordinaria. Porque el ajuste del sistema de precios relativos no se produce de manera flexible ni perfecta. Entonces, obviamente, la respuesta muchas veces a shock de costos es la convalidación monetaria. Entonces,
y hay muchos. En Argentina hemos visto muchos de ellos. Si de golpe hubiera una mañana, no sé, hay una ley que dice que tiene que haber, vamos a poner un ejemplo, un aguinaldo más. Y está muy bien porque el derecho de los trabajadores y después de todo los reclamos, entonces estamos convencidos que hay que darle un aguinaldo más. Entonces, a partir de ahora los trabajadores van a cobrar 2 aguinaldos. ¿Qué problema hay con eso? Bueno, obviamente eso va a aumentar los costos de todas las empresas aproximadamente cerca de un 10%, ¿no? Un poco menos en realidad, un 8%, un 7%. Esa suba de costo de las empresas se va a trasladar automáticamente en los precios de los bienes. Y no va a generar ningún cambio en precio relativo, es cierto, puede cambiar algunos precios intensivos en trabajo, un poco más que los que no son intensivos en trabajo, pero sustancialmente lo que va a generar es un proceso inflacionario. Y eso no tiene nada que ver con la emisión monetaria. Lo que pasa es que otra vez vuelvo al punto. Si no se convalida monetariamente, no van a alcanzar los pesos en la economía para hacer las transacciones y lo que va a haber es una recesión fenomenal. Entonces, en general, lo que termina habiendo en todas esas circunstancias es el shock de precios primero, la convalidación monetaria después. Ok. Inflación de demanda, digamos, a mí me gustan ver los datos siempre. Sobre todo porque los datos muchas veces te hacen, vamos, uno puede contar un montón de historias plausibles de un fenómeno, pero después tiene que ir a ver si la evidencia, digamos, vos llegás a una casa y encontrás a la mujer a los gritos y a su amante tirado chorreando sangre en la cama, ¿no? Y entonces hay una historia para crear, que es muy obvia, que es que el marido llegó, los encontró juntos y le agarró un ataque y le partió la cabeza al tipo. Puede ser, esa es la historia plausible. Así como se puede crear esa historia, después hay que ir a buscar los datos. ¿Dónde estaba el tipo? Y hay que probar que el tipo estaba en la casa, digamos, ¿no? Porque por ahí el tipo resulta que te muestra que estaba jugando al golf en Uruguay y era muy plausible la historia, pero los datos van para el otro lado. Y esta es una de esas situaciones. Cuando uno mira desestacionalizado la evolución trimestral de la inversión y del consumo privado en Argentina en los últimos años, uno lo que ve es una historia donde al principio, estoy buscando el mouse acá, al principio de la recuperación y en los momentos en los cuales no había presión inflacionaria, es cierto, la inversión crecía muy por arriba, hasta el año 2008 muy por arriba del consumo privado. O sea, las tasas de crecimiento de la capacidad de producción de la economía eran superiores a las tasas de crecimiento de la demanda, por lo menos de una porción de la demanda sobre la cual aparentemente el gobierno podía estar inflando, ¿no? Entonces, bueno, ahí no había demasiado argumento para inflación de demanda. La producción, la oferta estaba creciendo por arriba de la demanda. Esto fue también cierto hasta el año 2011 prácticamente. Fue cada vez menos cierto en adelante. Es decir, hay algún punto desde el año 2012 en adelante. 2012 es un año donde fuertemente crece el consumo por encima del crecimiento de la capacidad productiva y después, salvo esporádicas puntitos como hay acá en algún trimestre, o el periodo del año 2017 que fue traccionado a la recuperación de la economía por la inversión, en general siempre viene el consumo por arriba de la inversión en los últimos años, pero muy poquito, muy poquito. Yo no veo en los datos un consumo creciendo muy por arriba de la capacidad productiva como para justificar necesariamente un proceso inflacionario. No parece estar ahí. Estoy abierto igual a observar más datos de ahí, pero en la primera mirada, muy simple, datos estilizados no me sugiere eso. Ahora, vamos a las teorías estructuralistas de la inflación. ¿Qué me dicen las teorías estructuralistas de la inflación? Me dicen, mira, puede haber muchas razones de inflación estructural. El artículo seminal del profesor Olivera esencialmente planteaba que las elasticidades no eran perfectas en Argentina y que por lo tanto había demandas y ofertas que eran muy inelásticas y que cuando había un shock se iba a precios y después los precios no ajustaban hacia abajo como ajustaban para arriba. Aunque había rigidez de los precios a la baja. Hay un montón de precios en Argentina que son perfectamente flexibles a la baja, entonces que son típicamente los precios estacionales. Entonces, uno, digamos, ve el alquiler en Mar del Plata, en el mes de enero sube, en el mes de febrero baja, en el mes de marzo vuelve a bajar y en el mes de junio te lo tiran por la cabeza. Digamos, y en enero que viene va a volver a subir de vuelta. Ese es un precio perfectamente flexible. Sube y baja sin ningún problema. En teoría sí deberían funcionar la mayoría de los precios de la economía, pero esto no es así. Mejor dicho, es así con los precios estacionales, lo mismo pasa con el tomate, lo mismo pasa con muchos productos, pero no es así con todos los precios. Y particularmente no fue así en los últimos 2 años. De manera notable,
Principio del 2020 para acá, los precios estacionales en Argentina crecieron casi el doble que el índice de precio del consumidor, ¿no? O no son estacionales o hay otro problema ahí, ¿no? Porque por definición de precio estacional, como conté recién el alquiler de Mar del Plata, en promedio no tiene por qué subir, más allá de la inflación promedio de la economía. Pero hay un problema con un montón de precios de la economía que son rígidos a la baja, empezando por los salarios, ¿no? Entonces es muy fácil o relativamente más fácil aceptar una baja del salario real de los trabajadores del sector público el año pasado, que cayó 13%, porque le dieron una paritaria miserable en un año pandémico, que aceptar la decisión de un presidente de bajar los salarios 13%, por ejemplo, en el 2001. Entonces ahí se le paraban el país. Pero si los salarios bajan por inflación, hay un poco más de flexibilidad para ajuste de los precios relativos de esa manera. Sin embargo, tiene razón y tiene un buen punto el profesor Olivera. En general, cuando ustedes tienen economías que son un poco dinámicas en su sistema de precios, con precios que son rígidos a la baja y con múltiples shocks, el problema es que los shocks van acumulando inflación persistente. Y este parece ser un problema de Argentina, ciertamente. Por supuesto, vale lo mismo que dije en los casos anteriores. Si esos aumentos de precios promedio de la economía no se convalidan monetariamente, no se pueden sostener en el tiempo. Son saltos de una vez. Lo que ocurre es que después de ese salto de una vez, el ajuste sería dolorosísimo, en términos de una recesión espectacular que ningún gobierno está dispuesto a soportar. Entonces, cuando se produce ese proceso de remarcación, el gobierno viene atrás, el Banco Central convalida, ¿no? Esto está en parte del problema, parte de la solución que voy a tratar de proponer en un rato, ¿no? En la familia de esa inflación estructural también hay argumentos del estilo pujas distributivas, cuellos de botella, crisis del sector externo. Digamos, algunos comentarios generales. A mí el argumento de las pujas distributivas no me gusta. Y le voy a decir por qué no me gusta. No me gusta conceptualmente. Y no me gusta porque busca echarle la culpa de la inflación a los trabajadores. Y los trabajadores no tienen la culpa de la inflación. Ahora, el otro día hicimos una entrevista con gente de la Cámara de Comercio que decía que no podía pagar la paritaria que el gobierno quería, qué sé yo. Tienen razón, es cierto, tienen razón, porque el comercio quedó destruido con la pandemia. Pero la inflación genera una distorsión fenomenal que genera un principio de injusticia. Vos pactaste un contrato conmigo. Y el contrato tenía un valor real en el momento que lo pactamos. Si vos no estás cumpliendo el valor real del contrato y no hay una paritaria que vaya actualizando y me mantenga el valor real del contrato, tendría que ser hasta lógico que yo pudiera considerarme despedido. Mira, yo empecé a trabajar acá por 10 kilos de pan. Este era el arreglo. Está bien, vos me pagabas en plata, pero yo empecé a trabajar por 10 kilos de pan. Y 2 años después estoy trabajando por 7 kilos de pan. Mirá, o me ponés de vuelta con los 10 kilos de pan o renuncio, o me considero despedido para que renunciar. Entonces no me gusta el argumento de es culpa, porque además no pasa eso, digamos, si vos frenás, en lo que acabamos de ver ahora, vos frenás la paritaria, los tenés agarrado el cogote con 29%, se mata de hambre la gente y la inflación no baja. En vez de bajar, sube. Entonces, digamos, el argumento de la puja distributiva no me lo compro tanto en la práctica. Sí, en la teoría yo también había unos modelitos de Olivera que alguna vez seguramente ustedes vieron los que estudian economía en la facultad, donde con algunas elasticidades particulares de la demanda y de la oferta se podía producir un proceso inflacionario agudo. Digamos, esto sí era una experiencia de pizarrón interesante. Y yo no estoy diciendo que no hay puja distributiva, digamos, pero de golpe me parece raro entender cómo los países de la región no tienen puja distributiva, aparentemente, a pesar de que sí tienen shocks, pero no se da la misma puja distributiva que acá. Y cómo en Argentina la puja distributiva, digamos, contraejemplos muy obvios del argumento de la puja distributiva. ¿Cómo puede haber habido una inflación tan alta en Argentina en plena dictadura militar, donde claramente la puja distributiva estaba apaleada? Digamos. Entonces, no tiene sentido. Digamos, con los gremios, los principales dirigentes gremiales encarcelados directamente o desaparecidos o asesinados. No había resistencia gremial significativa, ni política de ninguna naturaleza, ni social, todo apaleado, digamos. Ahí ya no le podés echar la culpa entonces ni a los empresarios que remarcan, ni a la puja distributiva. ¿Y qué pasó? De golpe en los 90 la puja distributiva se clavó y no hubo más puja distributiva. De golpe nadie quería pujar.
digamos, a pesar de que perdían los salarios reales, porque en los 90 perdían los salarios reales, pero ¿qué pasó? ¿No pujaban los gremios? ¿O no nació la CTA en los 90? ¿No pujaban los gremios en 2003, 2004, 2005, 2006, digamos, que no había inflación? ¿No pujaban? No entiendo. No. Entonces, el argumento puja distributiva, en la teoría, como fuerza teórica lo compro un poquito, pero en la práctica no, la verdad que no. Los cuellos de botella en el aparato productivo sí tienen algún asidero. Ahora voy a mirar algunos datos donde muestran, por ejemplo, algún indicador que puede haber algunos cuellos de botella. Otra vez las generales que decía antes. Si los cuellos de botella, por ejemplo, en el sector energético generan aumento de la energía para todo el mundo, bueno, evidentemente hay un problema que puede trasladarse a precios de manera generalizada. Y otra vez hay que ver si se convalida por parte del Estado o no. Y el último, que les quiero dedicar algo de tiempo, es la crisis del sector externo, ¿no? Hay un problema de identificación, se llama en econometría, esto que voy a contar. Un problema de identificación. En algunos casos el problema de identificación se resuelve de manera obvia porque hay un modelo teórico que explica cómo son las cosas atrás y entonces el observador conoce el modelo y no importa los datos, digamos tanto, ¿no? Por ejemplo, uno ve que cada vez que la gente sale con paraguas a la calle llueve. Entonces, alguien podría pensar, visto desde afuera, un marciano que baja y que no entiende las condiciones climáticas, porque estos tipos hacen llover, ¿no? De hecho, hubo gente durante mucho tiempo creyendo que la danza hacía llover y otro tipo de cosas. O sea, que, digamos, la idea de que la coincidencia temporal de un fenómeno con el otro, como ustedes saben, puede generar el fenómeno de que si A y B ocurren juntos, A puede estar causando a B, pero también B puede estar causando A, o puede haber un tercer factor, C, que está atrás, que los causa a los dos al mismo tiempo, o puede ser una correlación que se dio de casualidad. Vamos, esos 4 casos se pueden dar. Con lo cual es muy... Sí, claro, obviamente, cuando aumenta la inflación en un proceso inflacionario también sube el dólar. Chocolate por la noticia. Y a la larga, como les mostré el gráfico anteriormente, el tipo de cambio nominal se puede atrasar unos meses, un año, pero a la larga el tipo de cambio nominal va a acompañar el proceso de inflación. Porque es un precio más de la economía. Y de hecho es el precio de todos los bienes externos de la economía, de todos los bienes transables de la economía. O sea, es un poco más que un precio de la economía, es uno de los precios más importantes de la economía. Y entonces es ilógico, irracional pensar que si todos los precios de la economía suben, no va a subir el precio del dólar, digamos. ¿Por qué razón? Entonces, esta idea de, claro, puede ser en la teoría otra cosa, podría ser que de golpe hubiera una sequía fenomenal, formidable, que la sequía durara 3 años, que la economía se quedara sin divisas, que por lo tanto hubiera que hacer un ajuste del tipo de cambio, pero no por razones monetarias, sino simplemente por razones de precios relativos, de que Argentina se quedó sin divisas, y entonces esa corrección de precios relativos tuviera algún efecto en el sentido de Olivera, en el sentido de que hace aumentar el precio de los transables, deberían bajar el precio de los no transables, pero como no bajan, porque son rígidos a la baja, el promedio de los precios de la economía sube. Digamos, sí, la teoría la entendemos todo, está perfecto, puede ser, es razonable, pero en la práctica lo que pasa en Argentina la mayoría de las veces es que hay un proceso monetario que está inflando la economía. Se está inflando la cantidad de dinero en la economía y explota primero el dólar generalmente por un problema de la velocidad de ajuste de los precios, de los distintos precios de la economía. El timing de los precios no es el mismo. Qué sé yo, hay estacionalidades para los aumentos de los precios. Hay costos de menú. El colegio no te aumenta en el mes de junio, te aumenta en marzo, cuando empiezan las clases, ¿viste? No te va a aumentar en enero la cuota del colegio de los chicos. Pero si hubo, pero el dólar sí va a saltar ni bien empiecen a sobrar pesos en la economía. Primero porque ajusta más rápido. Segundo, porque al no tener una demanda de dinero tenés un problema, que es que cuando vos aumentás demasiado la oferta de dinero y generás un shock de, por ejemplo, el 2020 estoy pensando, emitiste 2 billones de pesos para financiar el déficit, te chupaste un poco con las LELIC, 2/3 parte, pero te quedó el 60-70% de la base monetaria arriba de la mesa, que creció. Bueno, si esa plata la gente no la quiere, el primer destino obvio va a ser el dólar. Entonces, el peso que sobra, y ojo porque por ahí el primer destinatario, hay un error muy común entre la micro y la macro acá. Algunos dicen, no, pero vos le estás haciendo una obra pública que le pone plata en el bolsillo a un tipo que estaba desocupado. Sí, en la primera ronda de gasto. Pero en la segunda ronda de gasto, el tipo ese que estaba desocupado va a consumir al chino y el chino que no necesitaba los pesos se compra, en el mejor de los casos, un auto importado y también se nos va por el sector externo el problema. En el segundo mejor de los casos, compra dólares directamente. Entonces yo tengo un salto en el valor del dólar.
Claro, 2 meses después empieza el proceso inflacionario, entonces es muy fácil juntar los dos y decir, el dólar hizo subir la inflación. No pasó eso, chicos. Hubo un proceso de inflación de la cantidad de dinero que se fue atravesando el sistema de precios y en algunos precios fue colando más rápido que en otros. Qué sé yo tengo un departamento, tengo un contrato, acabo de firmar un contrato de alquiler por 3 años. Está bien, en este caso justo es por una cláusula de indexación, pero en condiciones como era antes de la ley de alquileres, que si firmaba sin cláusula de indexación, si en el medio había un proceso de inflación, yo no corregía mi contrato hasta dentro de 3 años. Entonces, por ahí tardaba, los contratos solapados de la economía hacen que los ajustes no se produzcan instantáneamente en un momento del tiempo. Entonces, pero sí, uno ve el fenómeno afuera, uno dice, che, fue el dólar el que hizo subir los precios de la economía, aunque pocas veces realmente pase eso, ¿no? Estábamos hablando recién del impacto del cuello de botella en el aparato productivo. Miren el índice de congestión vial. Cuando ustedes arman un índice de congestión vial, que es circulación de autos por kilómetro de ruta, eso esencialmente, si aumenta mucho el stock de autos en circulación y no aumentan los kilómetros de ruta, tienen un problema de congestión vial. Y cuando ustedes miran el índice de congestión vial, tengo 10 años nada más, es para mostrar un ejemplo, pero que podría estar atrás de la explicación esta. Efectivamente, entre 2003 y 2013, ese índice de congestión vial creció prácticamente el doble, casi la congestión vial creció un 100%. Entonces, uno podría pensar que esto que ocurrió a nivel de infraestructura vial también ocurrió a nivel de infraestructura energética. Tenemos datos que confirman esa hipótesis, de hecho creo que tengo algún dato acá, sí. Cuando uno mira los datos de importación de combustible, efectivamente hubo un problema en el sector externo con la energía. La Argentina era autosuficiente en energía y se quedó sin energía. Y creció demasiado la demanda de energía en relación a lo que creció la oferta de energía y hay un cuello de botella en el sector energético. Digamos, entonces les mostré 2 cuellos de botella en 2 filminas. Un cuello de botella en la infraestructura de transporte, un cuello de botella en el sector energético. No me sorprende en absoluto y sería bastante razonable que eso genere, por lo tanto, crecimiento en los costos. De 1000 maneras, podría no ser necesariamente en la tarifa. Podría ser en demoras, podría ser en cortes en la industria, podría ser en demoras en el transporte y que se pagan más costos de logística, etc. Pero evidentemente el argumento del cuello de botella en el aparato productivo que genera algunos ajustes de precios, en economías que encima tienen poca flexibilidad de precios para ajustar precios relativos y donde la mayor parte del ajuste de precios relativos es con inflación, me convence un poco, digamos. Los datos, la teoría me gusta y los datos me convencen, ¿no? Entonces hay como que le doy un puntito. El otro tema que les contaba, digamos, un gráfico para ilustrar el por qué no me convence el argumento del dólar. El argumento de que el dólar sea la explicación de la inflación. Como factor estructural, el argumento de hay una crisis de balanza de pagos, esa crisis de balanza de pagos nos quedamos sin divisa, como nos quedamos sin divisa, ese argumento heterodoxo por excelencia. Te dice, no hay ningún problema, se puede emitir todo lo que vos quieras, ¿no? Inclusive el argumento de la teoría monetaria moderna, que es una cosa increíble, para otro capítulo, otro día me invitan y charlamos de teoría monetaria moderna, que me gusta mucho además, porque soy un profundo estudioso de las cosas que quiero aprender, entonces obviamente le dediqué un tiempo. Pero esta idea de no pasa nada, vos podés emitir tranquilo, total, hay una demanda ilimitada del dinero que vos emitís, no pasa nada, entonces, pero te dicen, nuestro único problema es el sector externo. Nosotros tenemos escasez de divisas, hay un problema estructural de escasez de divisas, no es que nosotros emitimos, es que hay escasez de divisas. Mira, los datos de la cuenta corriente te cuentan otra historia. Los datos de la cuenta corriente te muestran que sistemáticamente cada vez que Argentina gasta más dólares de lo que genera, tiene una crisis de balanza de pago y hace saltar el tipo de cambio tarde o temprano. Digamos, no hay devaluaciones profundas en Argentina con superávit de cuenta corriente, no ocurre esto. Es decir, siempre en la secuencia de los datos, primero hay un fenómeno de atraso cambiario, el fenómeno de atraso cambiario genera un exceso de consumo de bienes transables, ese exceso de consumo de bienes transables te genera una crisis de balanza de pagos y cuando revienta la crisis de balanza de pagos porque te quedaste sin financiamiento, porque se te dieron vuelta los precios internacionales o por lo que fuere, sobreviene el ajuste de balanza de pagos con una devaluación. De manual, chicos, de manual, no admite más discusión, veamos los datos. Acá los datos son sagrados, digamos, no. Entonces esta idea de es culpa del dólar, pero si nosotros pudiéramos atar al dólar, entonces administrando mejor las divisas podemos evitar, no, chicos, no se puede evitar. No tapen el sol con la mano. Es un mercado más, es un precio más, además muy importante para la economía y le están haciendo mucho daño a la economía teniéndolo de los pelos y con cepo ese precio, porque no puede funcionar ninguna economía con el precio más importante agarrado de los pelos. Y les aclaro que ese mismo argumento que tenía en los 90.
cuando criticaba la convertibilidad porque ataba el principal precio de la economía, digamos. Es un precio que tiene que cumplir una función. Los precios están para algo en la economía. Cada vez que ustedes se enamoren de controlar un precio artificialmente, piensen para qué estaba ese precio. Piensen qué trabajo cumplía ese precio. Piensen qué trabajo cumplía ese precio. Porque es como cuando vos desarmás el auto, ¿viste? Porque te querés hacer el canchero. A muchos nos pasó esta historia triste que voy a contar, ¿no? Que en algún momento fuiste medio fierrero, te gustaron los motores, empezaste a probar desarmar el auto y siempre que vos desarmabas el auto, en el proceso de armado sobraba algo, ¿no? Y vos, tu ilusión era que el auto podía arrancar igual, digamos. Vos decís, bueno, ¿qué va a hacer? Si le metí las 7.000 piezas, me quedó una, ¿qué va a hacer esta pieza que no? Bueno, ahí te diste cuenta para qué sirve. Cuando vos vas al gimnasio, después de un año de no ir al gimnasio, el primer día del gimnasio te das cuenta para qué servían los músculos que vos no tenías ni idea que tenías. No puedes creer. Decís, ay, ¿dónde me duele? Mirá, claro, hice este ejercicio, sirve para esto este músculo. Digamos, todos los músculos tienen una función. Que nosotros tengamos 268 músculos en el cuerpo, que sean muchos, no quiere decir que vos alegremente podés cortar un músculo y sacarlo. Porque si vos cortás un músculo y lo sacás, ese músculo tiene una función. Lo mismo pasa con los precios. Cuando vos tocas el sistema de precios, generás un problema, porque los precios tienen una función. Ok, me voy al cierre y abro algunas preguntas del público. La buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que en el mundo no hay más inflación. No hay más inflación. Si nosotros esta presentación la hubiéramos hecho en la década del 70 o del 80, era otro panorama. Porque buena parte de América Latina tenía inflación, porque buena parte de los países europeos tenían problemas de inflación, porque hasta los principios de los 80 Estados Unidos, como conté recién, también tenía problemas de inflación. Entonces, digamos, parecía un problema de todo el mundo. Pero la verdad es que hoy es un problema de 10 países del mundo. Y ciertamente la teoría estructuralista de los países latinoamericanos tiene una matriz de producción distinta que le genera todos estos problemas que conté. Fracasó cuando bajó la inflación en Chile, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Bolivia, en todos los países del mundo. No importa el modelo, si más de izquierda, más de derecha, la ideología, bajó la inflación en todos lados. Digamos, sabemos cómo bajar la inflación. Esta es la buena noticia. La mala noticia es que requiere, y la otra buena noticia es que no es algo que requiera de una tecnología sofisticada que nosotros, porque también sabemos teóricamente cómo poner un cohete en la luna, pero no podríamos hacerlo. Ahora, es simple. Yo hago una propuesta muy simple. Yo estoy en condiciones de asegurarle que si nosotros le sacamos el Banco Central y la política monetaria a la política, se lo sacamos a la política, durante 10 años, no va a llevar 10 años, pero estoy seguro que si le sacamos el Banco Central a la política durante 10 años, nosotros en 10 años nos volvemos a juntar y no hay inflación en Argentina. Y mi propuesta es muy simple. Independencia del Banco Central no es un eslogan, digamos. Vos no podés decir independencia del Banco Central y después ponés a tu principal asesor o amigo personal, como hizo Macri en el Banco Central. Porque eso no es independencia del Banco Central, más allá de que muchos de ustedes saben que yo tengo buena relación con Sturzenegger y lo considero una persona muy capaz. Pero no importa, es otro debate para otro día. El punto es que evidentemente no era independiente. Y esto quedó demostrado cuando lo rajan a Sturzenegger, el famoso 28D del 28 de diciembre del 2017, etcétera, etcétera. Quedó claro que no era independiente, por si había alguna duda, pero ya no había duda, digamos, desde la designación de la persona quedó claro que no era independiente. Voy a una anécdota, cuento una anécdota, que está asociada al punto que voy a hacer. Cuando en el año 83 Alfonsín gana las elecciones y tiene que nombrar a algunos miembros de la Corte, y lo llama Carlos Fait y le dice, doctor, lo llamo para decirle que pensé en usted y quiero que usted me haga el honor de ser, pues yo lo voy a nominar, como ustedes saben era con acuerdo del Senado, o sea, el presidente sugería la terna y el Senado tenía que aceptar. Entonces, yo lo voy a nominar, seguramente va a estar el acuerdo del Senado por su trayectoria, etcétera, pero bueno, quería que usted lo supiera primero, porque quiero ver si usted está de acuerdo, encarar el desafío. Fait estaba, imagínense, el cargo más alto al que puede aspirar alguien que estudió Derecho, estaba el sueño del pibe hecho realidad, entonces Fait estaba chocho, Fait dice, mire, le quiero decir 2 cosas, señor presidente. Además, Alfonsín en ese entonces era Gardel, en fines del 83, principio del 84. Le quiero decir 2 cosas. La primera es que estoy muy honrado con la designación. La verdad que no creí que estar para tanto. Estoy muy honrado, muy agradecido de por vida.
La segunda es que esta es la última vez en mi vida que yo le atiendo el teléfono. O sea, el presidente del Banco Central tenía muy claro el principio de división de poderes. Y tenía muy claro que la relación buena que tenía con Alfonsín, que hasta era una relación un poco personal, se había terminado en ese momento. Y que a partir de ahí él ya no podía atenderle más el teléfono al presidente de la nación recién electo con el 50% de los votos, a Gardel. No le podía atender el teléfono a Gardel, digamos. Entonces yo planteo lo mismo para el Banco Central. Yo digo que el Banco Central sea completamente independiente. ¿Cómo se forma un Banco Central independiente? Primer nombramiento del directorio, se nombra un directorio sobre la base de una nómina propuesta por universidades, por Banco Central del Exterior y por bancos del sistema público y privado local. Se arma una nómina con ese listado proveniente de universidades, como dije, bancos públicos y privados y bancos centrales de la región. De esa nómina de candidatos a directores se elige un directorio con 2/3 de los votos del Congreso. 2/3 de los votos del Congreso no los tiene nadie, con lo cual el directorio no puede ser ni kirchnerista, ni macrista, ni radical, ni peronista, ni nada. No, hay que construir un consenso. Hay que construir un consenso. Por supuesto habrá un reparto político, habrá más directores los que tienen mayoría, menos directores, esto va a ocurrir, pero hay que construir un consenso. Y ese directorio dura en el cargo mientras dure su buena conducta. Este es el punto clave. Igual que un juez. Igual que un juez. Necesito que el que está en directorio del Banco Central sepa que su trabajo no corre riesgo porque gobierne uno, gobierne otro, porque le gusta al presidente lo que hizo, porque no le gusta al presidente lo que hizo, que él tiene que poder hacer la función que le pido. Y le voy a pedir una cosa. Sostener el valor de la moneda. Esta es tu misión y función. Para el resto de las cosas existen otras instituciones. No necesitamos al Banco Central para promover el desarrollo. Para eso creamos un banco de desarrollo, si quieren. Al Banco Central le voy a pedir que sostenga el valor de la moneda. Un trabajo es el único que va a tener. Por supuesto, si fuera inútil ese directorio en sostener el valor de la moneda al cabo de 4, 5, 6 años, no produjera avances, eventualmente va a aparecer un consenso de 2/3 del Congreso que diga, che, hay que removerlo. Entonces aparecerán otros 2/3 del Congreso con una mayoría especial que dirá, bueno, vamos a cambiar el directorio del Banco Central y a poner otro. Pero la estabilidad con la regla de los 2/3 es una estabilidad mucho más larga. Entonces eso podría permitir un Banco Central que actúe de manera independiente y que sea muy claro en que todos los programas antiinflacionarios de la historia que fueron exitosos, lo que hicieron fue generar un shock de expectativas hacia adelante. Generar en el público la convicción de que habían cambiado dramáticamente las reglas de juego. Es decir, en mi casa yo tengo Messi de 4 años y un nene de 7 que no le da pelota ni a la mamá ni al papá, es un quilombo la casa, hasta que llega una niñera nueva y ahí cambiaron la regla de juego. Digamos, la niñera nueva tiene chance de hacer de 0. Ahí la respetan, por supuesto le miden el tiempo. El primer mes de la niñera nueva la están midiendo permanentemente, miden los límites. A ver qué pueden hacer, a ver qué no, a ver qué pueden hacer, no, pero al mes la niñera, si es lo suficientemente buena, tiene el control y en casa hay un orden que no había hace un mes atrás. ¿No? Y los nenes son los mismos quilomberos que eran antes, o sea, no hay que cambiar culturalmente nada, lo que tenemos que cambiar son las reglas de juego. Y la gente tiene que estar convencida que hubo un cambio en las reglas de juego, dramático. ¿Por qué funcionó la convertibilidad? Porque todo el mundo dijo, bueno, acá se acabó la joda. Cambiaron las reglas de juego. Entonces necesitamos que ese cambio esté. Al mismo tiempo, obviamente la política de tasas tiene que ser lo suficientemente atractiva en ese Banco Central independiente para que las tasas sean positivas durante un buen tiempo. Argentina tiene históricamente tasas negativas, entonces si yo no puedo pretender que la gente haga demanda de pesos como reserva de valor si las tasas son sistemáticamente negativas. Lamentablemente para todos los amantes de las tasas reales negativas, las tasas reales tienen que ser positivas durante un buen tiempo. ¿Cuánto es un buen tiempo? Puede ser una década. Porque creo que puede necesitar una década para corregir este tipo de problemas que tiene la Argentina con la inflación. En el corto plazo de un impacto de una vez, que por supuesto no frena, pero la apertura comercial me genera la posibilidad de aplicar la potencia del precio único. Ni siquiera necesito para frenar la inflación la potencia del precio único. Comprendan que yo no necesito que el precio sea el mismo que afuera multiplicado por el tipo de cambio.
incluso cuando el precio tenga un montón de costo de transacción y de internalización del producto en la Argentina, que me genere un escalón, entonces está más caro en Argentina de lo que está fuera del producto. A mí ese escalón no me importa, porque ese escalón no tiene por qué moverse, tiene que ser el mismo escalón siempre. Entonces, como ese escalón tiene que ser el mismo escalón siempre, si yo mantengo la apertura, no hay razón para que aumenten los precios internos si no aumentan los precios externos. Cualquier crecimiento de los precios internos, medidos en dólares, genera una oportunidad de arbitraje del comercio internacional y una oportunidad de ganar dinero importando productos. Y por lo tanto es un arma muy fuerte que ya usó, ya lo sabemos, Cavallo en su momento en los 90. Sé que hay una crítica, la crítica es la destrucción de la industria, ese argumento. En realidad tengo suficiente evidencia para otro día, pero se las cuento rápidamente. La destrucción de la industria fue por el tipo de cambio real demasiado bajo que tuvo la convertibilidad. No tuvo nada que ver la apertura comercial. La apertura comercial no destruye industria en ningún lugar del mundo. La apertura comercial tiene un tipo de cambio, el tipo de cambio tiene un trabajo que hacer, que ese es ajustar el sector externo. Por lo tanto, si vos tenés un problema de que la apertura comercial te empieza a generar muchas importaciones, el protector natural, no hay que ir a pedirle, no hay que golpear ninguna puerta, no hay que lobear nada. El protector natural es el tipo de cambio. El tipo de cambio va a subir y va a ajustar hasta que desaparezca el desequilibrio ese comercial que está teniendo. No hay ninguna necesidad de hacer otra cosa. Digamos, funciona bien. Dejemos que los precios que tienen que hacer su trabajo lo hagan y la economía va a andar mucho mejor. En el medio hay que desarmar una inercia inflacionaria que tiene la economía argentina. Las paritarias entonces tienen que empezar a mirar hacia adelante y no hacia atrás y por lo tanto tienen que estar atadas a cláusulas de productividad. Es más, para cambiar y en una negociación aceptar las cláusulas de productividad y aceptar romper el espejo retrovisor, es la metáfora, para romper el espejo retrovisor en la primera negociación salarial, es posible, yo lo vengo planteando hace tiempo, incorporar la posibilidad de participación de los trabajadores en las ganancias. Entonces, con participación de los trabajadores en las ganancias, deducible del impuesto a las ganancias, entonces yo puedo, de alguna manera muy simple, lograr que en la primera negociación gremial miremos hacia adelante y miremos productividad hacia adelante y no miremos para atrás por el espejo retrovisor y rompamos inercia inflacionaria. Eso me puede también ayudar a bajar de shock la inflación en el primer año del programa directamente. Por supuesto, una fuerte inversión en infraestructura ayuda a bajar costos logísticos en Argentina y eso de alguna manera evita los cuellos de botella y descomprime cuellos de botella y entonces es una colaboración importante porque si no nos va a explotar el tipo de cambio real por otra razón que otro día con más tiempo la puedo desarrollar. Y finalmente un último punto, que si todo eso no funciona, digamos, y el camino del Banco Central Independiente no se puede construir, y no hay modo de separarlo de la política, y no hay modo de sacarle la maquinita al Tesoro, y no hay modo de que dejar de que el presidente influya sobre el Banco Central, una opción es sacrificar la moneda. Pero ahí no estoy necesariamente de acuerdo con la idea de sacrificarla yendo a un área monetaria del dólar, porque no es nuestro principal socio comercial de Estados Unidos, ni tenemos el ciclo correlacionado con Estados Unidos. La teoría de áreas monetarias óptimas, que conocen perfectamente todos los que han estudiado economía, y que en todo caso lo dejamos para alguna pregunta, sugiere en todo caso avanzar más hacia una moneda común con Brasil, que es nuestro principal socio comercial, que parece tener un shock que correlaciona mucho más con los shocks macroeconómicos nuestros, que también depende de commodities, etc. Entonces, y que es un banco central que no tiene inflación. Entonces, inclusive hay un fast track para llegar a esa moneda única con Brasil, que es simplemente adoptar el real como moneda transitoriamente. Entonces, la adopción del real como moneda transitoriamente hasta que se desarrolle una moneda de Mercosur, de alguna manera a nosotros nos permite bajar la inflación dramáticamente y convergerla hacia la inflación brasileña casi de manera automática. Entonces, ese es el conjunto de ideas. Lo que les quiero mostrar es que hay, y quiero terminar con este mensaje optimista, muchachos, hay forma de bajar la inflación en Argentina. Lo que necesitamos es la decisión política, encarar las reformas que son necesarias para conseguir eso. Muchas gracias. Marcos, abrimos, si te parece, las preguntas. Bueno, Martín, la verdad, muy buena tu exposición. Abarcaste los diversos enfoques por los cuales la inflación se explica, así que la verdad te quiero agradecer primero aceptar la posibilidad de venir a la universidad y la exposición para mí brillante, así que te agradezco de ella. A ver, empezaría yo con alguna pregunta, digamos, voy a aprovechar mi lugar privilegiado y yo te diría, bueno, ¿vos ves posibilidad? O sea, me parece muy interesante la propuesta tuya de lograr mayor independencia del Banco Central,
porque entre otros aspectos dejaste claro que el fenómeno monetario es importante a la hora de explicar la inflación. Y entonces te digo, ¿vos qué plafón ves de que podamos ir por ese camino desde el punto de vista político, ¿no? Porque en definitiva, vos decís, hay que sacarle cierto poder político que tiene con respecto al Banco Central, pero el quien tiene que tomar ese paso y tiene que decidir precisamente es la política, digamos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué plafón vos ves para una propuesta que a mí me parece muy interesante la tuya? Pero ¿qué plafón ves ahí? Después tengo algunas otras preguntas para hacerte, pero no quiero aprovechar. Arranco, dos posibilidades veo, ciertas. La primera es que en algún proceso electoral el partido desafiante sea un partido que haga un eje sobre este tema y que explique claramente que esto va a ser lo que va a hacer ni bien asuma. Que se comprometa a no usar la caja del Banco Central. Y que se comprometa a que va a dejar un poder, lo cual no es fácil tampoco, pero porque por supuesto todo el mundo está tentado, es una caja importante, pero la primera posibilidad sería que en un proceso electoral el partido político que está siendo en oposición y que está desafiando al gobierno proponga directamente una reforma de esta naturaleza. Primera posibilidad. La segunda, a veces son oportunidades que las crisis generan. Cuando llegó Menem, si uno repasa, yo a pesar de que mi último libro es sobre la economía del futuro, estoy cada vez leyendo más sobre la historia de la economía argentina. Soy un fanático de los últimos años de la historia de la economía argentina y devoro todo lo que pasa de literatura al respecto, ¿no? Y cuando uno repasa el gobierno de Menem empieza convencido de que uno de los sospechosos que poníamos ahí era el responsable. En esa época era muy común, sobre todo para el peronismo, la convicción de que eran los empresarios los que estaban generando el aumento de precios. Y entonces Menem, muy inteligentemente, dice, está bien, yo voy a poner al principal empresario de la empresa alimenticia, número 1 de la Argentina, a manejar el Ministerio de Economía. Y se acabó. Voy a poner a Bungiborn en el Ministerio de Economía. Y no pasó nada, digamos. Se comió 4 meses después una hiperinflación fenomenal porque se hundió la demanda de dinero. Es espectacular verlo esto. El proceso, ver en las memorias del Banco Central cómo se cae a pedazos la demanda de dinero en el mes de noviembre, diciembre, y en enero ponen tarde, porque cuando ponen el plan Bonex para quedarse con todos los depósitos que si no se iban directamente al dólar, ya era tarde, ya se había producido la hiper, pero esencialmente fue una hiper de un escalón más bajo que la del 89 por el plan Bonex, nada más. Entonces, pero eso lo deslegitima tanto, lo lima tanto políticamente a Menem, que Menem cambia dramáticamente y lo incorpora a Cavallo. Y Cavallo tenía una característica, número 1, que era un animal de laburo. Entonces Cavallo armó el plan, se lo puso en la mochila, se cruzó al Congreso y se caminó completamente el bloque, primero el de él y después el de la oposición. Y convenció a todo el mundo de aprobar algo que es mucho más jugado que lo que estoy proponiendo yo. Porque lo que aprobó esencialmente era una dolarización encubierta. Digamos, no podía ser una dolarización porque lo hubieran colgado de la Plaza de Mayo, pero ni la convertibilidad, qué sé yo. Yo cuando se lo digo a él algunas veces que lo hemos hablado, se enoja porque dice que no, que es otra cosa, que cada uno elige su moneda libremente. Sí, bueno, está bien, pero en la práctica la convertibilidad finalmente era una suerte de dolarización encubierta. Entonces, y tuvo la oportunidad de hacerlo, quiero decir. Entonces, a veces, o una situación electoral puede ser una oportunidad, o una crisis profunda también puede dar la oportunidad de que el presidente haga un giro y entonces convenza a la gente de que acá cambiaron las reglas, ¿no? Bien, no sé si alguien iba a hacer una pregunta adicional, creo que los de estudiantes. Sí, así es. Está presente Lorena Cisneros, integrante del Centro de Estudiantes, que tiene una pregunta para Martín Tetas. Hola, buenas noches, Martín. Bueno, mi pregunta es, durante el 2020, ¿no se absorbió la emisión entre políticas del Banco Central y la inflación? ¿La base monetaria realmente se incrementó? Está muy bien la pregunta. Efectivamente, como que yo conté muy rápidamente, pero le dedico un poco más de tiempo ahora, casi 70% de la expansión monetaria se absorbió en el IX. Así que efectivamente hubo una absorción muy grande. Con dos problemas. Primero, cuando te crece muchísimo la absorción,
lo que se te empieza es a deteriorar las expectativas. Es decir, no te aumentan los precios ya, pero la gente empieza a aumentar por cobertura o a ir a activos financieros sustituto del peso, al dólar directamente, porque ve venir que vos en algún momento lo vas a tener que licuar de alguna manera eso, a la bola esa del ELIX, ¿no? Pero así todo, la cantidad de dinero, la base, sobre todo la cantidad de dinero de alto poder, la base monetaria en particular, más particularmente circulante en poder del público, creció casi 70%. Entonces, la verdad que creció bastante de enero a octubre, digamos. Después en octubre se clavó, y es cierto que en los últimos meses hay una caída en términos reales de la cantidad de dinero. O sea, la inflación fue licuando parte de los excedentes de pesos que sobraban en la economía, la inflación lo fue licuando. Lo que pasa es que ahora está la sensación, más que sensación casi seguridad, de que en este contexto de segunda ola, de pandemia, etcétera, el gobierno va a tener que seguir emitiendo. Y entonces, y va a seguir habiendo problemas de dólares, entonces está muy, muy caída la demanda de saldos monetarios. Entonces, aunque es cierto que hay una caída en la cantidad de dinero, también es cierto que hay un derrumbe en la demanda de saldos monetarios en los últimos meses. Gracias, Martín. Bien. Sí, creo que también hay una pregunta más, ¿no? De otra persona. Sí, Marcos, vos. ¿Pregunto yo? Bien. Ahí me interesaba un aspecto que vos planteaste, Martín, muy interesante, que quisiera ir, por ahí es un aspecto que vos abarcaste y me pareció muy importante, cuando hablaste de ciertos cuellos de botellas. Y ahí la pregunta que te quiero hacer es, ¿cuánto le explicás a ese cuello de botella si no es por la inflación propiamente dicho? ¿A qué me refiero? ¿Cuánto es porque dado que hay inflación, no se invierte en determinados sectores que son capital intensivo porque no se puede hacer el cálculo económico básico y en definitiva tenés un problema de oferta? Digo, ¿cuál es la causa o consecuencia de ese aspecto según vos, digamos, del tema de la congestión? No, está clarísimo tu punto y es así, digamos, evidentemente los dos cuellos de botella que mostré, esencialmente el primero es un problema de gestión, de corrupción en la obra. Aunque si la obra tiene un 40% de sobrecosto y se hubiera puesto en kilómetros de ruta, pero se puso en otra cosa, evidentemente ese sobrecosto genera un cuello de botella que no debería estar, primero. Del otro lado, cuando voy a la energía, no funciona el sistema de precios. Entonces, si vos suspendiste el funcionamiento del sistema de precios en el sector energético, obviamente vas a tener exceso de demanda y caída en la oferta. Entonces, es medio manual. Y eso es lo que genera el desabastecimiento y el cuello de botella. Es cierto lo que decís vos, de que no es, digamos, mucho se argumenta en teorías más heterodoxas, del argumento de que el crecimiento de la demanda es tan persistente y sostenido en el tiempo que no llega la oferta a cubrir, pero ya vimos que eso no parece pasar, digamos, que cuando uno mira los datos, en realidad la inversión por lo general venía más o menos corriendo con el consumo. No parece que la demanda agregada fuera sistemáticamente creciendo por debajo de la inversión. Entonces, es cierto, ahí el argumento del cuello de botella se me cae un poco, y más un problema de precio relativo que no se respetó en el sector y que generó pero el agujero estuvo, sí. ¿Puedo hacer una pregunta más? Rápida, Martín, sé que estás ocupado, tenés que irte a una reunión, pero te quiero hacer una pregunta tomando tu último libro, que es muy bueno, lo poco que pude leer porque lo recibí hace poquito, y atando eso de nada es igual, digamos, nada será igual, y ahí planteas con aspectos importantes de la tecnología, ¿no? Entonces ahí, no sé si, dado por lo que he leído del libro, ¿vos cómo ves la política monetaria que viene, dado tu importancia que estás diciendo para los precios, situación que yo comparto? ¿Cómo vos ves eso con respecto a las criptomonedas? ¿Vos pensás que el Estado puede llegar a perder el monopolio de la moneda? Bueno, claramente lo está perdiendo, digamos. Cuando uno ve lo que pasa en Estados Unidos, que también hubo un boom de emisión el año pasado, el dólar cayó 10%. En un año, de mayo a mayo, el dólar en Estados Unidos cayó 10%. Quiere decir que la gente no quiere esos dólares. Buena parte de los dólares emitidos por el propio gobierno finalmente se van a otros activos, particularmente criptomonedas. Entonces los criptos multiplicaron, aún tomando en cuenta la bajada del último mes, están valores de diciembre del año pasado, que era 4 veces los valores promedio que tenía ante la pandemia.
Pues evidentemente, y la burbuja de activos en Estados Unidos es también en el mercado inmobiliario, también en el mercado de acciones. Es decir, los pesos que sobran se van a múltiples lugares, entre otros a otras formas alternativas de dinero, que todavía, como vos sabés, no estoy seguro de llamarlos moneda. De moneda tienen el nombre nada más, ¿no? Porque son tan moneda como el oro, que uno dice, bueno, pero no se puede pagar el colegio de los chicos con el oro, ¿no? Y esto es cierto. Y también es cierto que, o sea, como fin transaccional, demanda transaccional, prácticamente no tienen. Y lo interesante, contrariamente a lo que suponía Hayek en la desnacionalización del dinero, que me parece que es un libro formidable, que hay que leer para entender todo lo que está pasando con los cripto ahora, tiene 60 años el libro, ¿eh? Pero Hayek ya anticipaba la guerra de monedas privadas, y lo que suponía era que la moneda que se iba a imponer era la que fuera más estable respecto a una canasta de bienes, porque eso le iba a dar demanda como reserva de valor. Y sin embargo, la que se está imponiendo no es una stablecoins, no son las monedas estables, las que se están imponiendo son las más volátiles. Y eso es una intriga fenomenal, ¿no? Entonces, y sabemos que es buena parte de la demanda de Bitcoin es ahora por reserva de valor. Lo sabemos porque hay gente que directamente lo dijo. Musk lo dijo y puso $1.300 millones, lo dijo poniendo plata donde pone la boca. Lo dijo Galperín también, y creo que algo pusieron los de Mercado Libre en Bitcoin. Pero además, cuando se derrumbó el Bitcoin en el último mes, saltó el oro de 1.500 a 1.900. O sea que evidentemente parte de la plata que antes se guardaba en oro se empezó a guardar en Bitcoin, y cuando se complicaron las cosas en el Bitcoin volvieron al oro. Digamos, entonces es fácil seguir la ruta del dinero cuando uno mira las cotizaciones de los distintos activos. Por lo menos, capaz que alguien me cuente otra historia también convincente. Hay un problema de indeterminación, puede ser. Pero admítanme que está esta posibilidad al menos, ¿no? Entonces, puede ser que esté convirtiéndose paradójicamente en una demanda de reserva de valor a pesar de lo volátil. Y lo paradójico es que cuanto más demanda tiene como reserva de valor, más estable se pone. Entonces, la volatilidad, que era un problema, termina endógenamente reducida, cosa que es medio rara. No hay ninguna teoría que explique eso, pero es lo que está pasando. Bien. Marcos, estamos en horario. Martín, muchísimas gracias por tu participación en nuestras jornadas ACE. Te vamos a hacer llegar un presente por la participación en las mismas, como así también te vamos a emitir, o te hemos emitido en realidad, el correspondiente certificado como expositor, que así te Pensé que me ibas a decir que me iban a emitir un Bitcoin. Dije, bueno, vamos. No. Hace un mes atrás hubieras estado más feliz. Sabemos que tenés otro compromiso, como dijo Marcos, te esperan en un canal de televisión, y por lo tanto te liberamos sin antes agradecerte nuevamente tu participación por las jornadas. Y te cuento algo antes de que te retires de la misma. Nosotros hacemos sorteos y en el día de hoy lo que se va a estar sorteando es tu última obra, Nada será igual, un viaje a la economía del futuro entre todos los participantes. Vos viste algunos participantes aquí en el Zoom, pero en este momento hay más de 250 personas participando a través de YouTube, de nuestro canal de YouTube de la facultad, así que nuevamente muchísimas gracias y esperamos contar con tu presencia. Ya has estado en nuestras jornadas y en otros eventos, y queremos contarte nuevamente en nuestra casa de altos estudios. Así que buenas noches. Muchas gracias, muchísimas gracias, hasta luego, nos vemos.